Buen día con todos. El día de hoy daré una ponencia acerca de la depresión. En cuanto a mis datos, soy Fabricio Alberto Baldastari Villarreal y soy estudiante de segundo año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Si desean contactarme o tienen alguna duda sobre esta ponencia, encuentran mis datos en la parte inferior de la primera diapositiva. Ahora, empecemos definiendo la enfermedad. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, afecta sentimientos, pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, la prevalencia en Estados Unidos es del 7% aproximadamente, con notables diferencias entre grupos de edad. Por ejemplo, entre 18 y 29 años, la tasa es 3 veces mayor que en pacientes de 60 años o mayores. Y en mujeres, la tasa es de 1,5 a 3 veces mayor que en hombres. Hablando de datos locales, en el Perú, la prevalencia es del 14% en zonas urbanas y del 12,5% en zonas rurales. Sin embargo, solo el 14,4% de personas con sintomatología recibieron tratamiento. Además, zonas rurales y personas con bajo nivel de riqueza tienen una menor proporción de casos tratados. Hablando de la etiología de la depresión, si bien se desconoce la causa exacta de esta, puede comprender diversos factores, como lo son diferencias biológicas, química del cerebro, hormonas y rasgos hereditarios. Si hablamos más a fondo acerca de la fisiopatología de la depresión, podemos andar en cada uno de estos conceptos, empezando por el de hipótesis de minas biogénicas. El cerebro contiene una gran cantidad de neuronas noradrenérgicas, serotoninérgicas y dopaminérgicas. Las primeras, que son las neuronas noradrenérgicas, se diseminan desde el tallo cerebral a casi todas las áreas del cerebro, donde la noradrenalina modula la función de la corteza prefrontal, el procesamiento de la mejora de la memoria del trabajo y regula el comportamiento y la atención. La serotonina, también conocida como 5-hidroxitriptamina o 5-HT, inerva todas las áreas del cerebro y es el sistema neurotransmisor cohesivo más grande. Y la dopamina modula las funciones de recompensa y motivación, la memoria de trabajo y la atención. Es evidente que los sistemas monominérgicos son fundamentales para muchos síntomas conductuales de la depresión, como bajo estado de ánimo, vigilancia, motivación reducida, fatiga y agitación o retraso psicomotor. Las alteraciones en niveles cerebrales de la 5-HT o serotonina son relacionadas con cambios en funciones conductuales y somáticas, los cuales son observados en la depresión. De manera similar, las anomalías de la dopamina están relacionadas con un deterioro de la motivación, la concentración y la agresión, mientras que la transmisión de dopamina puede mejorar los resultados cognitivos, incluida la toma de decisiones y la motivación. Además, la mayoría de las funciones cerebrales fundamentales dependen de la presencia y acciones de varios neurotransmisores en las membranas presinápticas y postsinápticas de miles de millones de neuronas en el cerebro. Y existe evidencia que respalda el papel de neurotransmisores específicos en desarrollo y manifestaciones clínicas de depresión. Esta hipótesis se conoce como la hipótesis de la monamina, y lo que propone es que la disponibilidad reducida de estos principales neurotransmisores monoamínicos de los cuales hemos hablado, como por ejemplo lo son la noradrenalina, la serotonina y la dopamina, resulta en una disminución de la neurotransmisión y un deterioro del rendimiento cognitivo que puede conducir a la depresión. En cuanto a los factores genéticos, los estudios familiares de gemelos y de adopción y evidencia epidemiológica indican evidencia convincente de una contribución genética al desarrollo de la depresión, con una heredabilidad que parece significativamente mayor en mujeres que en hombres. Solo unos pocos polimorfismos genéticos tienen relaciones significativas con el trastorno depresivo mayor. Algunos de estos genes incluyen la apolipoproteína E, proteína de unión a nucleótidos de guanina, metilentetrahidrofolato reductasa, transportador de dopamina, el transportador de serotonina y el gen de receptor de dopamina. La investigación sobre el papel de estos genes de susceptibilidad al trastorno depresivo mayor en el desarrollo de la depresión proporciona más información sobre las asociaciones específicas de estos genes con la depresión. Por ejemplo, 2 de las 4 isoformas de la apolipoproteína E tienen una asociación significativa con la depresión. Y de estas, la variante E4 ha sido implicada en el desarrollo de depresión, ya que muestra una asociación significativa con una estructura anatómica cerebral reducida y una función cognitiva reducida en individuos deprimidos.
De manera similar, se ha demostrado que el gen del receptor de dopamina DRD4 se expresa más en individuos con trastorno de depresión mayor actual, así como en muestras post-mortem de individuos deprimidos. Los portadores del gen transportador de serotonina demuestran una actividad de la amígdala significativamente mayor y una mayor capacidad de respuesta a los estímulos de estrés social, emocional y desagradable que los no portadores. Hablando del siguiente factor, estrés ambiental, la influencia de este en el desarrollo de la depresión está bien documentada y la mayoría de los investigadores informan un exceso de eventos vitales que amenazan gravemente antes del inicio de la depresión. Sucesos notables de la vida que preceden a la depresión pueden incluir muerte de un cónyuge, divorcio, separación matrimonial, pérdida de trabajo o despido y jubilación, embarazo no deseado, aislamiento social, abuso infantil, peleas y guerras, accidentes graves y una larga lista de acontecimientos. Estos pueden limitar la mejora y aumentar la probabilidad de recaída de depresión. Se sabe que el sistema de estrés y la depresión comparten muchos mediadores y circuitos comunes, y que el estrés tiene un papel significativo en precipitar e influir en el curso clínico de la depresión. La evidencia de estudios experimentales con animales sugiere que el estrés induce cambios estructurales y funcionales en el cerebro. Después de la exposición a ciertos factores estresantes, se ha demostrado que los cambios estructurales en la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo y el núcleo accumbens contribuyen al desarrollo de la depresión. Además, el tipo y la duración del factor estresante también pueden influir en el fenotipo del episodio depresivo. También se ha encontrado que eventos vitales positivos, como pueden ser matrimonio y relaciones de apoyo, el éxito académico o profesional, la disponibilidad de otros apoyos sociales, pueden mejorar los resultados clínicos de la depresión y pueden conferir algún tipo de protección contra el desarrollo de la depresión. Ahora hablemos acerca del sistema endocrino. Se han identificado varias anomalías del sistema endocrino como posibles contribuyentes a la etiología de la depresión, y esas incluyen niveles alterados de la hormona del crecimiento, GH, anomalías de la hormona tiroidea y disfunción del eje hipotálamo pituitaria adrenal, conocido como HPA. En cuanto a la liberación de GH, es defectuosa en la depresión y las respuestas de GH en pacientes deprimidos son diferentes a los de controles sanos. En las pruebas de provocación con GH que utilizan apomorfina y clonidina, pacientes con depresión mayor recurrente presentan respuestas de GH planas o embotadas, por así decirlo, en comparación con sujetos sanos. Y este efecto se revirtió cuando se desafió con diferentes agentes selectivos de los receptores adrenérgicos, lo cual resultó en un aumento adecuado de la secreción de GH. ¿Esto qué sugiere? Que una anomalía intrínseca en el sistema de GH fue responsable de la respuesta plana de GH observada en pacientes con depresión mayor recurrente, lo cual implicaría a la GH en la depresión. En cuanto a las formas activas de las hormonas tiroideas, triiodotironina o T3 y tetraiodotironina o T4, estas regulan el metabolismo general en el cuerpo humano, y los hallazgos experimentales sugieren que las alteraciones en la función tiroidea podrían ser un posible vínculo con el desarrollo de la depresión. Algunos síntomas de depresión, como pérdida de peso, trastornos de sueño y agitación psicomotora, podrían atribuirse a anomalías en la función tiroidea. Además, el hallazgo de que T3 y T4 aumentan la secreción de 5-HT cortical sugiere que las hormonas tiroideas actúan indirectamente a través del sistema serotoninérgico. Finalmente, hablando del eje HPA, se encuentra que los individuos deprimidos tienen factor liberador de corticotropina o CRF e hipersecreción de cortisol, mecanismos disfuncionales de retroalimentación de glucocorticoides, supresión inadecuada del eje HPA en respuesta a la administración de glucocorticoides exógenos y alteración de la señalización del receptor de corticosteroides. El CRF juega un papel regulador en la actividad del eje HPA, aumentando la secreción de la hormona adrenocorticotrópica de la pituitaria anterior, que a su vez estimula la liberación de cortisol de la glándula suprarrenal. Mientras que el CRF controla la actividad del eje HPA, el CRF también se encuentra en regiones cerebrales extrahipotalámicas, donde funciona como neurotransmisor, que coordina respuestas conductuales autónomas, endocrinas e inmunes al estrés. Y gracias a estas funciones es que se ha podido establecer una relación entre el papel del CRF y el desarrollo de la depresión. Hablando de factores inmunológicos, las citocinas son mediadores químicos inflamatorios secretados por las células linfoides, principalmente glóbulos blancos, principalmente en respuesta a antígenos patógenos, extraños o invasores. Funcionan como reguladores de todas las demás células inmunitarias, como por ejemplo
linfocitos, monocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos y células asesinas naturales, involucradas en el proceso de inflamación en el cuerpo. Y la idea de que las citocinas podrían tener un posible papel en el desarrollo de la depresión surge de varios estudios que relacionan el estrés crónico, que es un factor importante en la patología de la depresión, con la función inmunitaria alterada. Para finalizar, hablemos de la neurogénesis, la cual implica la generación de neuronas y conexiones neuronales completamente nuevas en la circunvolución dentada del hipocampo y el área subventricular de los ventrículos laterales, en consonancia con los cambios estructurales y funcionales inducidos por la depresión en el hipocampo. La neurogénesis es esencial para la restauración de la estructura y función del hipocampo y puede ir acompañada de una mejoría en la sintomatología de la depresión. Es por todo esto que está claro que la depresión es un trastorno complejo, en el que una interacción de factores genéticos, ambientales, inmunológicos y endocrinos contribuyen a su desarrollo. Hablando del cuadro clínico, para diagnosticar a alguien con depresión, 5 más de los siguientes síntomas deben haber estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento previo. Además, alguno de los síntomas es el primero o el segundo que estamos a punto de mencionar. El primer síntoma es un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, he de añadir. Como por ejemplo, tristeza, vacío o un sentimiento de no esperanza. El segundo síntoma es la disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días. El tercero es una pérdida importante de peso, sin hacer dieta o aumento de peso, o disminución o aumento del apetito casi todos los días. El cuarto síntoma es insomnio o hipersomnia casi todos los días. También está la agitación o retraso psicomotor casi todos los días, la cual debe ser observable por parte de otros. Ese sería el quinto síntoma. En cuanto al sexto, sería la fatiga o pérdida de energía casi todos los días. El séptimo corresponde a un sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, la cual puede ser delirante casi todos los días. Y no se reduce simplemente al autorreproche o culpa por estar enfermo. El octavo síntoma se refiere a la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones casi todos los días. Y el último síntoma son pensamientos de muerte recurrentes, y no solo un miedo a morir. Ideas suicidas recurrentes en un plan determinado, o un intento de suicidio, o un plan específico para llevarlo a cabo. En cuanto a estos síntomas, causa malestar clínicamente significativo, o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Y el episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o de cualquier otra afección médica. Además, la depresión presenta criterios conocidos como especificadores de gravedad. Dentro de estos se encuentran la ansiedad, características mixtas, características melancólicas, características atípicas, características psicóticas, como por ejemplo delirios o alucinaciones, con catatonía, con patrón estacional y con inicio en el periparto. Estas son de alguna manera, como su nombre lo dice, características que diferencian un cuadro depresivo de otro. En cuanto al diagnóstico, el médico puede determinar un diagnóstico de depresión a partir de lo siguiente. Primero, la exploración física. El médico puede realizar una exploración física y hacer preguntas sobre tu salud. Y en algunos casos la depresión puede estar relacionada con un problema de salud físico no diagnosticado. Como segundo, tenemos el análisis de laboratorio. Por ejemplo, el médico puede realizar un análisis de sangre llamado hemograma completo, o analizar la glándula tiroides para asegurarse de que funcione correctamente. Tercero, está la evaluación psiquiátrica, en la cual el profesional de salud mental hará preguntas acerca de síntomas, pensamientos, sentimientos y patrones de conducta. Y es posible que pida que completes un cuestionario para ayudar a responder a estas preguntas. Y el cuarto método es el DSM-5. El profesional de salud puede utilizar los criterios que se describen en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, que es el DSM-5 abreviado. Traducido al español sería el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5, el cual está publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Ahora hablaremos acerca de un artículo de investigación, el cual nos servirá para actualizar algunos datos acerca de la depresión. El título de este artículo, traducido al español, es Entendiendo la fisiopatología de la depresión,
desde las monoaminas hasta la hipótesis del modelo de neurogénesis. ¿Ya estamos ahí? En cuanto a un resumen de este artículo y sus nuevos hallazgos, se encontró que varios factores, incluyendo la deficiencia de aminas biogénicas, factores genéticos, factores ambientales, inmunológicos, endocrinos y la neurogénesis, se han identificado como mecanismos que proporcionan explicaciones unitarias de la fisiopatología de la depresión. Sin embargo, lo que se ha hecho en este artículo, en vez de una construcción unitaria, se ha combinado y vinculado a estos factores para implicarlos en la patogénesis de la depresión. Es decir, los estresores ambientales y factores genéticos hereditarios que actúan a través de respuestas inmunológicas y endocrinas, lo que hacen es iniciar cambios estructurales y funcionales en muchas regiones del cerebro, lo que al final resulta en una neurogénesis disfuncional y neurotransmisión que luego se manifiesta como una gran constelación de síntomas, por así decirlo, los cuales se presentan como depresión. Una gran parte del artículo de investigación presente está utilizado para hablar acerca de la fisiopatología en esta exposición, por lo que se puede volver a revisar esa parte para comprender a fondo estos conceptos. Ahora pasemos con una pequeña pregunta para ver si recordamos todo lo aprendido. La pregunta dice, señala el criterio de severidad de depresión y nos dan 5 opciones. La primera, duración menor de una semana. La segunda, delusión. La tercera, el episodio es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas. La cuarta, no presenta alteraciones del sueño de cualquier tipo. Y la quinta, no presenta cambios del apetito. Para responder a esta pregunta puede pausar el video unos segundos. La respuesta es la segunda opción, la delusión. ¿Por qué? Debido a que mencionamos que la depresión se podía presentar con características psicóticas. Y dentro de características psicóticas mencionamos, por ejemplo, la presencia de delirios y o alucinaciones. La delusión es sinónimo de delirio o alucinación. Además, existen características psicóticas las cuales pueden ser congruentes con el estado de ánimo o no congruentes con el estado de ánimo. La información de la parte inferior ha sido extraída del libro del DSM-5. Finalmente, aquí está la bibliografía utilizada para realizar estas diapositivas y para la exposición. Agradezco su atención y les deseo un muy buen día.